Bueno, quisiera saludarle a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que todavía no han llegado al conocimiento de la verdad, no son salvos. Mis cordiales saludos. Mi nombre es Orlando Rodulfo, para los que me puedan escuchar por primera vez por este medio de las redes. Y estoy aquí en San Joaquín, del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo, 22 años. Gracias al Señor, salvado por su gracia. Quisiera hoy nuevamente exponer el mensaje de la palabra de Dios y ojalá el Señor pueda obrar en sus corazones para salvación y vida eterna. Quisiera comenzar orando y después cantando una sola estrofa del himno 65 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. Bendito Padre Celestial, me acerco ante tu presencia en el buen nombre del Señor Jesucristo, tu preciosísimo Hijo amado, al que enviaste a este mundo pecador por culpa de nosotros, porque Él fue a satisfacer, Padre, la demanda de tu justicia. Él pagó la deuda impagable por nosotros, no podíamos pagártela. Era de gran precio y nosotros éramos reos de muerte. Pero tu Hijo, Padre amado, tomó nuestro lugar y fue en obediencia hasta muerte en cruz y entregó su vida, su preciosa sangre derramada, para que pudiera haber remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hacía remisión de pecados. Y habían las figuras en el Antiguo Testamento, y esa figura un día que hablaban aquellos antiguos tuvo su cumplimiento hace 2000 años atrás y realizó la obra. Gracias por su sepultura y resurrección, Padre, nuestra garantía de los que somos salvos y aún de los que no son salvos, para que puedan creer en Él. Es un Cristo vivo que predicamos. Gracias, Padre, porque Él vendrá por nosotros. Antes que la puerta se cierre, ayúdanos a seguir difundiendo el mensaje. Ayuda a los que van a oír por este medio de las redes. Obra en los corazones de ellos, Padre, que tu Santo Espíritu pueda obrar en sus corazones, puedan ser despertadas sus conciencias, y que toda la gloria, Padre, sea para ti. Todo te lo pido, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La grata nueva ofrece a los hombres el perdón. No rechacemos oferta de tan grande salvación. El camino es Jesús a la gran ciudad de luz. Nadie viene al Padre sino por el Salvador Jesús. Escucha, escucha el mensaje del perdón. Acepta, acepta de Jesús la salvación. El que salva es el Señor. Solamente nosotros te abrimos la Escritura y ojalá tú puedas obedecer la fe en el Señor. El que puede salvar es el Señor. Estamos en tiempos que no se quiere sufrir la sana doctrina, no se puede hablar del pecado, sino que las mismas personas es como que ellos ponen los límites del mensaje que uno tenga que dar. No, toda la Escritura tiene mensaje desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y el Señor es presentado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Quisiera leerte en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, el que escribió también el libro de revelaciones del Apocalipsis. El Señor le dio las revelaciones, todo está plasmado ahí, y también escribió este Evangelio
y los otros 3 evangelios son los evangelios sinópticos, y en este evangelio se presenta al Señor Jesucristo como el dador de la vida, y lo presenta este mismo evangelio como la luz del mundo, como el camino, y tiene señalándolo a él como el que al Padre le dio toda autoridad. Y esto es lo que él quería enseñarle a estos fariseos y a todos estos, pero muchos de ellos no captaron la enseñanza del Señor, porque cada quien tenía sus pensamientos. Todos los seres humanos tienen un pensamiento distinto cada uno. Algunos lo querían a él para otras cosas, para ponerlo como rey, a reinar en Jerusalén y terminar con el yugo de los romanos. Otros querían los milagros de él y así viceversa. Pero quisiera leerte el caso de uno que sanó el Señor, un hijo de un noble. Este está en Juan 4, versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el padre entonces entendió que aquella era la hora que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, amigo, amiga que no eres salvo, el Señor tenía un propósito para con todas estas personas. Nosotros vemos el caso de la samaritana y varios casos que está hablando aquí de cuando convirtió el agua en vino. Él era el mismo Dios manifestado en carne, el Dios que hizo la creación, y él podía sanar, y eso fue lo que hizo y logró, y por esto muchos creyeron en él. Pero como te acabo de decir en el principio, muchos no tenían ese interés. Muchos tenían el interés de ser alimentados por él, porque él multiplicó los panes y hizo muchas sanaciones, convirtió el agua en vino en esa fiesta, en la fiesta donde él comenzó su ministerio, en las bodas de Caná de Galilea. Todo esto fue una realidad que sucedió. Es como la historia del Señor, que los discípulos estuvieron con él en su ministerio terrenal, y aún cuando él fue crucificado, aunque ellos, dice la escritura, ellos huyeron. Pero vemos que el libro de Juan comienza: en el principio era él el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el principio de todas las cosas, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
vemos que hubo un hombre enviado de Juan que presentó al Señor, que él mismo dijo que era necesario que el Señor creciera, pero que el mismo Juan decía que tenía que menguar para poder hacer su ministerio terrenal el Señor. Entonces vemos el caso que convirtió el vino en esa fiesta de bodas. El Señor después entró en el templo y vemos que él hizo muchos milagros en la fiesta. Estaba en la fiesta en Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, lo que hizo cuando convirtió el agua en vino. Y vemos entonces después el caso de Nicodemo. Vemos el caso de Nicodemo y entonces vemos, aquí está el versículo que se utiliza mucho para predicar, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Vemos después el caso de la mujer samaritana. Todo esto es una secuencia, y estos judíos y estos escribas y todas esas personas estaban ahí. Y en la fiesta, como te leí, en la fiesta la fiesta de la Pascua, el Señor hizo muchos milagros. Pero dice que el Señor no se fiaba de ellos, porque Él conocía todo. Él conoce lo que hay en el corazón del hombre. Si el hombre cree verdaderamente, si tiene fe, o está por algún interés, o está buscando alguna otra cosa, o quiere hacer daño. Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. Él trabaja, el Espíritu Santo trabaja en la mente y el corazón del pecador, haciéndole entender su triste condición, porque no tiene necesidad de, como dice, y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en el hombre, en el ser humano. El Espíritu Santo obra en el corazón del pecador, porque la palabra de Dios es, como dice la Escritura en hebreo, que penetra hasta partir el alma. Llega aquí al corazón la palabra. Pero la persona puede rechazar, como muchos de estos rechazaron. Vemos el caso de la mujer samaritana. El mismo Señor, podemos ver, cuando envió a los 12 discípulos, le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vemos que fue el mensaje primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero vemos el caso de la mujer samaritana, y por lo que él hizo en ese momento ahí con esa mujer creyó en el Señor, y ella difundió el mensaje, y muchos creyeron por lo que el Señor hizo con esta mujer samaritana. Y él le dijo que le iba a dar de un agua que ella nunca iba a tener sed. Ella todavía no entendía, pero cuando el Señor le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá, respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: me parece que tú eres profeta. Entonces, la salvación venía de los judíos. Los judíos eran los que tenían ese conocimiento.
pero ella también tenía el conocimiento de que había de venir el Mesías llamado el Cristo. Y entonces ella sabía que cuando él viniera le declararía todo. El mismo Señor se presentó y le dijo: yo soy el que habla contigo. Entonces vemos que la mujer creyó en él. Entonces vemos que después, que lo que ella le llevó también les dijo, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos y quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Fíjese, tuvo el propósito del Señor, aún obró en el corazón de los samaritanos, cuando el Señor le había dicho a los discípulos que no entréis en caminos de, no vayáis en ciudades samaritanos ni entréis, pero el propósito del Señor era entrar ahí. Vemos que comencé la escritura, ¿verdad? 2 días después salió de allí y fue a Galilea, a donde él comenzó su ministerio, a donde él transformó el agua en vino. Por eso te estoy diciendo que todo tiene que ver desde el principio. Todo es una secuencia de lo que el Señor venía realizando, salvando a todos los que creyeron en él. Entonces vemos que el mismo Señor dijo que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Muchos de su misma nación no creyeron en él. Entonces vemos que él salvó aquí a los samaritanos. Creyeron en él. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, con lo que te leía en el caso cuando él estuvo en la fiesta, en aquella fiesta ahí de la Pascua, y que él sabía quién eran los que creyeron en él y quiénes no. El Señor conoce. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, el que profesa fe es algo voluntario, como pasó en estos casos. Creyeron voluntariamente porque entendieron que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Esto fue lo que entendimos cada uno de los que somos salvos. Primero, el Espíritu Santo empezó a darnos a entender que éramos unos pecadores perdidos delante de Dios por medio de la predicación del Evangelio. El Espíritu Santo nos hizo entender, y las Escrituras, usando los vasos, los que predican, los predicadores, porque la gloria no es para nosotros. Nosotros solamente somos vasos usados por Dios para predicar lo que está aquí, sacar lo que hay de aquí de la Escritura para presentártelo a ti, como dice, porque para ti son cosas nuevas tal vez lo que uno te predica. El Espíritu Santo puede hacer la obra en tu corazón si tú verdaderamente estás interesado de la salvación. Entonces vemos que vino. Entonces sabían que él había hecho esos milagros en Jerusalén, y entonces ahí estaba ese oficial. El hijo estaba enfermo, una enfermedad de muerte. El hijo estaba en un lugar lejos y él estaba en otro lugar, pero él escuchó del Señor. Él creía en el Señor, y en ese acto de desespero él pudo pedirle la ayuda al Señor. A veces hay cosas que pasan en la vida de cualquier persona, es para que busque la salvación. Entonces vemos que él vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que fuera hasta allá, que fuera hasta ese lugar, porque estaba a punto de morir a causa de la enfermedad. Pero el Señor le dijo en su misericordia, porque el Señor es misericordioso grandemente. Cuando la persona de corazón le ruega, él puede alcanzar la salvación. Dichosos los ojos que no ven y creen. Entonces Jesús le dijo: si vieres señales y prodigios, no creeréis. Si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Ellos vieron todas esas señales. Él mismo estaba diciendo que había oído que Jesús había llegado a Jerusalén, y fue a él y le rogó.
Y si no hubiere señal y poder, no creeré, le dice el Señor. El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él tenía fe que el Señor lo iba a sanar. Y el Señor le dijo: ve, tu hijo vive. En ese mismo instante el Señor lo sanó. Pero siempre la Escritura habla de sanaciones en esos tiempos, primero sanaciones, pero después vemos que lo salvó, porque dice que el hombre creyó a la palabra de eso de que Jesús le dijo, y se fue. Cuando él ya descendía, sus siervos salieron a recibirle, le dijeron que su hijo vivía. Él preguntó y vio, y le dijeron que ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre se había dado de cuenta que fue a la misma hora que el Señor le dijo: tu hijo vive. Es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que muchos creyeron en el Señor, en ese ministerio, y a través de todo el evangelio de Juan, él está explicando eso. Pero había muchos ahí que no creían en él. Por eso cuando él hizo todo esto, vemos que más adelante está el caso del paralítico. Y ahí estaban esos fariseos, esos escribas, y él les tuvo que decir, porque como te leí en el principio del evangelio, que él era el verbo, y el verbo era el verbo, voy a leer la escritura otra vez. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era con Dios, el Hijo con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos más adelante que dice que el verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Ellos pudieron presenciar la gloria del Señor, porque como vemos que entonces el Padre a nadie juzga, sino que le dio todo el juicio, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que la oye en este tiempo también, y crea al que me envió, tiene vida eterna. ¿Tú crees que Dios envió a su Hijo amado, que Él murió, que fue sepultado por tu culpa? Murió en esa cruz pagando la deuda que ni tú ni yo podíamos pagar, y fue sepultado, y al tercer día resucitó. Aquí vemos estos casos. Estas personas creyeron cuando el Señor hizo los milagros, y cuando vemos que el Señor les habló, les decía las cosas, ellos creyeron a los dichos de lo que Él estaba diciendo. Entonces vemos el caso aquí. El Padre entendió que en aquella hora es que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él, o sea, operó en él la salvación, él y con toda su casa. Todos creyeron en el Señor, porque él vino con señal, él vino a hacer las sanaciones, las señales, para que creyesen. Pero aún así muchos no creían en él, porque muchos iban con un interés de encontrar algún beneficio. En estos tiempos es igual. Hay muchas personas que oyen el mensaje del evangelio, pero están buscando un acomodo económico. Creen que el Señor les va a dar riquezas y esas cosas. No, el Señor lo que quiere es salvar tu alma, amigo o amiga que no eres salvo, porque dice la Biblia que el alma que pecare, esa morirá. El alma va al lugar de condenación, al lugar que usted escoja aquí en la tierra. Hay dos caminos. Si usted sigue caminando en las tinieblas, en el pecado, y no quiere creer en el Señor, usted mismo se está condenado. Y la Escritura dice: el que no cree ya ha sido condenado. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cuando se termina la vida aquí, si se va sin salvación, va al lugar del infierno, a pasar toda la eternidad por haber rechazado al Señor. Los cobardes ni los incrédulos podrán ir al cielo por su incredulidad. Pero vemos a esta gente aquí,
este oficial que creyó lo que el Señor le dijo, creyeron en el Señor, encontraron salvación. La Biblia dice en Hebreos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amigo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amigo, cree en el Señor Jesucristo y no se te predica un camino de rosas, porque cuando la persona cree en el Señor empieza a tener controversias aquí en este mundo. Y la Biblia, el Señor pudo decir cuando estuvo en su ministerio terrenal: la paz os doy, la paz os dejo, yo no la doy como el mundo la da. Amigo o amiga que no eres salvo, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón. Él sabe cuando la persona se arrepiente y cree genuinamente en Él y opera la salvación, y el Espíritu es sellado con el Espíritu Santo en su corazón, y hay gozo en su corazón, y va a querer alabar y adorar al que vive, al que está a la diestra de Dios, en el que nosotros creímos y le esperamos, porque Él puede venir en cualquier momento. Se cierra la puerta y vienen los juicios de Dios para esta tierra y la muerte eterna para los que rechazaron el mensaje. Aquí muchos no creyeron en Él, pero muchos creyeron en Él. Que el Señor te pueda ayudar.